pero si te deja pensando, o sea, hay un componente también humanitario que está ahí y que uno Es que esa es la pregunta. Ese es el punto, ¿ok? El punto de contención de qué tan humanitario puede ser un país versus cuánto ejerces tus propias normas. Viejo, anuncio parroquial número 1. Hermano, tienes que dejar la mala maña de siempre estar moviendo el micrófono apenas graba. Dale, mueve el micrófono, aprovecha, estás muteado en estos momentos, no digas nada porque nadie te va a escuchar nada, ¿verdad? Ok, bien, eso. Y ya ahora que no estás moviendo el micrófono, te voy a desmutear. Porque es que tú tienes una manía de ¿qué? Yo quiero empezar a grabar esto en estéreo para que sientan. En estéreo, sí va. Ponemos 4 micrófonos, ¿verdad? Para que sea una cosa que puedas, que sea ambiental. Exacto. Todo el podcast. Brutal. Me encanta ese concepto. O me pongo yo en el oído derecho y tú te pongo a ti en el izquierdo. Y entonces como la batalla de las conciencias. Como la batalla de las conciencias, exacto. O algo más dinámico, experimental, tú sabes. Porque aquí estamos rompiendo barrer. Tú sabes. Hablando pastoral. Hablando paja. Muchachos, tenemos una gran noticia. Nos venimos en un live ahorita en marzo para la semana que viene o la de más arriba. Estamos a ver cuándo lo logramos hacer, sí. Pero les prometimos más live y aquí estamos cumpliendo. No, aquí estamos cumpliendo con lives. ¿Ves? Promesa de político cumplida. Promesa de político. Y hablando de promesa de político, venimos al tema de hoy. Qué bueno. Se acercan las elecciones. Que se acercan las elecciones. De Estados Unidos, vale recalcar. Bueno, se vienen muchas elecciones, pero el día de hoy vamos a hablar de algo que atañe directamente a los Estados Unidos y es: en noviembre llegan las elecciones, todo parece que va a ser round 2 para Trump versus Biden. Y uno de los temas que están en boga, que lo ven en las noticias, un tema de contención. Bueno, uno de los temas que va a definir mucho toda la campaña ha sido todo el tema de la migración. Esto no viene de antes, esto viene desde... Bueno, desde Trump, cuando con todo el cuento de la pared, yo creía, y desde antes incluso. Desde antes, yo digo desde la administración de Obama, porque desde la administración Obama se ha visto también un crecimiento paulatino, ¿no?, de la cantidad de personas tratando de emigrar y también la gente que ha sido deportada. Tipo, no, altos históricos y parece, o sea, ni siquiera con el COVID los números variaron mucho. Pero sí, o sea, puedes ver tanto en CNN, Fox News, CNBC, tu canal de noticias favorito. Todo hablando sobre la locura de la frontera, hay gente que lo tilda como una invasión. Ves, por ejemplo, mucho de las noticias de las ciudades santuarios, que son ciudades que tienen en teoría ciertas facilidades para migrantes que no han terminado de obtener su documentación y además para tener ciertas flexibilidad para poder conseguir un trabajo, vivienda, etc. Y bueno, ves noticias como desde 2020 para acá, como DeSantis y Abbott estaban mandando migrantes a Nantucket en Massachusetts, a gente a Illinois, a la ciudad de Nueva York, etc. Y ahorita estamos viendo también como inclusive
los alcaldes, como el alcalde de Adams acá de Nueva York, diciendo que están buscando maneras de ya reducir el acceso o la cantidad de fondos y financiamiento a migrantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál estamos tratando que sea el tema hoy? Es entender como, oye, ¿no se han dado cuenta que, por ejemplo, Trump tenía su política que siempre fue muy estricta en contra de la migración y demás, más sin embargo, históricamente él fue el que dio el 90% de todos los pasos para que, por ejemplo, el caso de Venezuela estuviese asignado con un TPS. Correcto. Al mismo tiempo, tú ves a Joe Biden, cuando ganó la presidencia, que decía que no creía en temas de la frontera, el tema de hacer el muro, etc. Pero dentro de todo, una vez que quedó y ganó, ha seguido creando el muro, ha continuado muchas de las políticas que hizo Trump, simplemente no las habla, no las dice, simplemente las mantiene el rumbo que llevaba, se montó en el tren que existía, por así decirlo, y lo está aprovechando, sí. Sí, bueno, y si te das cuenta, y creo, tendría que volver a revisar un poquito los números, pero es muy similar la cantidad de deportaciones que fue en la administración de Obama y en la administración Biden. Y en la de Trump, claro, hay un tema de que ahí estaba la mitad del coronavirus y demás, y capaz afectó un poco los números y se desplomó un poco. Pero sí hay una tendencia en donde cuando ha habido administraciones demócratas que en teoría son los pro migrantes, han sido mucho más duros con las políticas de deportación. Entonces, sí, es ¿a algo qué viene esto? Sí, es algo que se tiene históricamente hablando. El demócrata no ha sido el pro a la migración. Históricamente hablando, es el republicano el que batalla por esas cosas, por una migración legal. ¿Okay? Que creo que es aquí el punto de contención. Que no trata de que si pueden venir o no. Trata de cómo vienen y cómo entran y cuál es el manejo que existe para todas estas personas que están entrando. Pero más allá de todo esto, yo quiero comentar sobre el movimiento de personas nacidas aquí en Estados Unidos o residentes de Estados Unidos que ha existido a base de esta migración o este influx de personas que ha llegado a los Estados Unidos de otros países. Hemos visto, por ejemplo, muchas personas, por más allá de la migración y la política, mudándose de California a Texas, por ejemplo. Hemos visto mucha gente, bueno, aquí en Florida no hacemos más nada que quejarnos de los neoyorquinos. ¿Sabes? Y más allá de que si los neoyorquinos son buenos o malos, simplemente que ha cambiado mucho el ambiente de esos estados en particular. Tranquilo, mi observación. Tranquilo que yo voy para allá. No te preocupes, exacto. un par de años. mi observación es que ha cambiado mucho el ambiente y por ambiente quiero decir en medios de seguridad, en medios de sanidad, de sanitación, sanidad, ok, bien, limpieza, pues, en medios de la cantidad de gente que hay en la calle. Gente que quizás no tiene casas, gente que, bueno, yo he escuchado muchas noticias, lastimosamente, de muchos venezolanos que no tenían que, por cómo haber llegado a Nueva York, han llegado a Nueva York y han hecho desastres ilegales. Con respecto a, o sea, han llegado pandillas, pero tú eres el que está viviendo allá. Yo no sé si tú has visto algún tipo de cambio en estos últimos años que tú, bueno, creo que has estado ya casi un año, ¿no? Sí, pero te digo, desde que yo he llegado acá a Nueva York, o sea, hubo un boom en las noticias donde no, que gente venezolana que están en motos y demás, y no se ve, o sea, y tú no lo has visto así. O sea, aparte de que, ¿sabes? La ciudad de Nueva York es un pequeño pandemonio, porque es muy ajetreada, poquito caótica.
en general, la delincuencia y todas esas cosas, sí hay una creciente, pero no es un tema de que no, de que todo lo que están siendo delincuentes en estos momentos son migrantes. Eso es falso. O sea, por ejemplo, entendido. Obviamente hay un foco de que la gente quiera, por ejemplo, donde está el Hotel Roosevelt y demás, que son otros hoteles históricos donde llegan muchas personas pidiendo asilo, refugio o un estatus especial para poder quedarse. Entre ellos venezolanos, pero o también de otras nacionalidades, están a su máxima capacidad. Hay otros retos que, por ejemplo, que ha tenido la ciudad, por ejemplo, que es que los programas que se han diseñado, los hoteles para los migrantes, están aparentemente con una capacidad máxima y están buscando como nuevos sitios o nuevos hoteles, y entonces hay como discusiones y debates de qué pasa con la población indigente que no es migrante. Que son americanos, que ellos deberían tener, ¿sabes? Algún tipo de prioridad. Un derecho o privilegio. Sí. Pero de nuevo, el detalle ahí que, ojo, creo que son debates que vale la pena tener. El problema que veo yo es que como se está politizando y como se está usando, es que literalmente se están usando casos muy de a dedo, donde son minoritarios, por ejemplo, con el tema de lo que pasó en el State of the Union, en donde están haciendo una ley en donde están obligando a detener para deportar a cualquier persona migrante que haya cometido un delito, lo cual, de nuevo, es dentro de todo sentido común, es algo que ya debería estarse haciendo, excepto que por alguna razón el condado y el estado tengan una política diferente. Ahora, que en ese caso también fue, ¿sabes? Fue un venezolano que aparentemente fue un caso de oportunismo y terminó asesinando a una americana que estaba estudiando enfermería por la Universidad de Georgia. Ahora, sin embargo, si tú te pones a ver los números de los crímenes que hacen las poblaciones migrantes, en líneas generales son inferior al promedio de la población que es oriunda o residente. Lo cual te lleva a muchos, o sea, a mí me deja pensando en donde una de las poblaciones en donde menor delincuencia uno ve es en la población que vino y migró ilegalmente. O sea, son personas que estadísticamente no... Sí, hace mucha bulla, pero no son tantos. No, evitan dentro de lo más posible de hacer delitos, claro, porque de nuevo, no ellos saben que que se comieron la luz y no les conviene que los agarren porque los terminan deportando. Ya. Pero entonces, ¿por qué hacen tanto ruido? Tomando en cuenta varias cosas importantes. Uno, la población de los Estados Unidos cada vez está reduciéndose más por la cantidad de hijos que tienen las familias, se ha ido disminuyendo en comparación con la media, lo cual hace que sea necesario la migración de personas, sobre todo si uno quiere mantener una población relativamente joven en el país para que se mantiene siendo productivo, y es vitalmente importante para todos los temas de la seguridad social. Ese tema es elemental y muy poca gente lo habla. Y segundo, veo yo que dentro de todo la población migrante cubre una necesidad de la infraestructura americana indispensable. La gran mayoría de los migrantes son gente que llega acá y son la gente que va a trabajar al campo, son la gente que va a trabajar a ordeñar, son la mayoría de la gente que va y trabaja en temas de salud pública, en temas de aseo, limpieza, porque tú preguntas a un americano promedio y te dicen, no, esas labores están por debajo de mí, yo soy americano, ¿por qué tengo que hacer esto? Los meseros, aquí en Nueva York, la gran población, ¿sabes qué? De la industria de restaurantes y hotelería. De hotelería, sí. De todo eso lo llevan. Exacto, hospitalidad lo llevan. Son en gran parte de la población migrante, pero es porque también los americanos
no le ven un valor añadido a eso. Entonces te deja preguntándote de dónde, ¿por qué ahorita estamos haciendo tres bullas cuando en verdad no es algo que es blanco y negro? O sea, hay unos matices en el medio en donde, obvio, o sea, por ejemplo, yo entré acá de manera legal y como lo había hablado en un episodio anterior, a mí hay una parte de mí que me da rabia, que digo, cónchale, yo me he hecho todas las cosas un paso a la vez, así, siguiendo el protocolo y las reglas, porque esta persona que llegó y documentada y pegó asilo y demás, y a la de Dios lo hasta, ¿sabes? Le salen las cosas más rápido. Por el otro lado, también tú sabes que existen crisis humanitarias y lamentablemente dentro de la región es que ese de es el lo punto que es de Latinoamérica contención. está en una gran crisis. Y ojo, yo creo que además hay algo adicional, o sea, yo creo que hay algo a lo que tú estás viendo de estas, ¿cómo decirlo? Como oleadas de migración de gente que trata de entrar a los Estados Unidos. Creo que ya hay algo más que lo estimula, pero si te deja pensando, o sea, hay un componente también humanitario que está ahí y que uno Es que también esa es tiene la que ver. pregunta. Ese es el punto, ¿ok? El punto de contención de qué tan humanitario puede ser un país versus cuánto ejerces tus propias normas, ¿ok? Pero ser humanitario no implica que tengas que volarte tus normas. El de gran detalle veo yo. Pero así lo ven, pero así lo No, sí, claro, politizan. pero claro, lo politizan sí, pero el detalle es que las regulaciones de migración no las han actualizado desde los 80. Sí, eso Entonces, está bien, obviamente. Edu, pero ese no es la conversación. Eso no le importa a nadie, ¿ok? Bueno, Sí, pero tienes razón. por Tienes eso es que razón. estamos hablando esto en el episodio de hoy, porque quiero que se den cuenta de que cuando estén hablando que esto va a ser elemental, porque va a ser uno de los puntos más discutidos, no se dejan meter los dedos en la boca o que les vendan gato por liebre. Los políticos van a estar haciendo mucha bulla y mucho ruido, pero es importante que vean los hechos, que vean los números y que no se dejen llevar por meras pasiones, aunque es muy fácil, o sea, es una tendencia, todos tenemos esa subjetividad y ese prejuicio hacerlo. Por supuesto. Más el punto de contención es ese. El punto que te están vendiendo en las noticias, el punto que te están vendiendo en los debates políticos. Bueno, pienso yo que va a ser ese. Va a ser el humanitarismo y el dejar y el ayudar, porque nosotros somos potencia y tenemos que tener el corazón abierto para todos aquellos que necesitan la ayuda y todo esto, versus nos estamos degradando como país por lo que dicen ellos, por culpa de influx no controlado de inmigrantes, y se está en la sociedad americana, y así se los van a vender, la sociedad americana se está desboronando, entonces se los van a vender de esos dos extremos. Claro, pero entonces ahí te digo, históricamente esto siempre ha pasado y nunca se ha destruido el país. Pasó con los irlandeses en Boston. Correcto. Pasó con los japoneses y con los chinos en Los Ángeles, San Francisco, sobre todo en las listas negras y con los americanos japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Pasó con los italianos. Y ahorita con los latinoamericanos. Y entonces es como, oye, históricamente, ¿por qué volvemos a esta misma discusión cuando siempre se ha entendido de alguna manera u otra que conceptualmente parte de lo que hace a los Estados Unidos es que es una nación de inmigrantes? Porque tienes la cultura del americano que cree que yo nací en esta tierra y por ende la tierra es mía, ¿verdad? Que es una ideología equivocada en sí, porque la mayoría de todos los que estamos aquí somos o venimos de algún tipo de inmigración, por estadística simple. Si no eres indio, vienes de Europa. Si no eres de los mapaches. Si no eres nativo americano, no eres de aquí. No pero cuenta. En fin, no cuentas, exactamente. Pero yo creo que sigue viniendo esa conversación por la naturaleza de resistencia contra el cambio. ¿Ok?
aunque vivimos aquí en los Estados Unidos en un complejo y constante momento de cambio, porque aquí en los Estados Unidos yo no siento que se queda nada quieto, ¿verdad? Siempre estamos cambiando y cambiando y cambiando, pero cada vez que... Pero es del humano tener una resistencia al cambio, más allá de lo que nos muestran los hechos, ¿ok? Sí, porque la mayoría de las personas no te prestan atención a los hechos. La mayoría de las personas te le prestan atención a los sentimientos, ¿sí? Entonces, si yo me siento incómodo porque vienen cosas nuevas y desconocidas y esta gente no habla mi idioma o whatever, entonces me voy a sentir incomodado y me voy a sentir... voy a empujar. Pero a mí lo que más, por ejemplo, me llama mucho la atención ese punto, porque muchos del americano, no todos son así. Es más, las personas que yo he visto que tienen mucho más prejuicio contra la migración fueron personas que históricamente fueron migrantes. Dícese personas que se naturalizaron. Fue como que, bueno, yo llegué a esta tierra y ya no cabemos más. Y claro, porque yo hice el trámite como es debido. Y no todos. Pero lograron, lograron volverse americanos. Pero, por ejemplo, oye, la manera como te tratan ciertos agentes cuando uno es latino y el agente es latino o viene de familia latina. Es un trato que es, mire, que es de superioridad. Es como, no, mira, tú vales cero, ¿vale? Entonces, me llama mucho la atención porque si bien parte de tu argumento es cierto, la gran mayoría de esa resistencia al cambio vienen de personas que anteriormente fueron migrantes. Bueno, pero imagínate de dónde viene eso. O sea, piénsalo, todos emigramos para acá, ¿ok? Todos en teoría estamos buscando algo mejor, algo distinto. Y ahora sentimos que nos viene ese pasado, nos vienen esos problemas, nos viene esa gente a montarse encima, a traernos esos mismos problemas de nuevo para acá. ¿Ya? Eso suena entonces, a un nos trae el caos sigue. otra vez. Me persigue el socialismo. Es que, ¿sabes? Se dicen chistes, pero yo creo que desde un punto muy dentro, muy profundamente, debe existir ese miedo en esas personas que tratan a uno o a uno como latino naturalizado, que trate a otro latino que quizás está tratando de ser naturalizado de alguna manera u otra, los tratan menos, inferior, como lo estás mencionando tú. Pues es por ese mismo concepto errado de temor de que van a venir a dañarme el país, que yo me escapé de salir de ese problema para poder llegar acá y ustedes me van a volver a traer el problema. No joda, ¿sabes? Yo creo que tiene eso. Mira, yo para concluir, hay un TED Talk muy interesante que habla sobre la migración, en donde hablan de cómo funciona el sistema de migración descrito en metras, ¿sabes? Como con pebbles. Y es muy interesante porque la triste realidad es que hoy en día más o menos un promedio de alrededor de 1 millón de personas está migrando a los Estados Unidos de una manera legal. De manera irregular o ilegal, posiblemente es dobla o triplica el número. Wow. Pero hay algo importante sobre la población migrante. O sea, la migración no se para o no lo vas a frenar por cuántas barreras pongas. Si bien es la manera más fácil, no es la más eficiente. ¿Por qué? Porque la gente sigue buscando una manera, lo que tú estás diciendo tú, quieres buscar un mejor futuro para ti y tu familia. Pero el migrante es una persona, que está dispuesta a tomar riesgos, lo cual implica que tiene un potencial de emprendimiento o un potencial de querer hacer un negocio. Y esto no lo digo yo, lo dice el señor en el TED Talk. Y 2, que la única manera de que en verdad uno puede parar el flujo de migrantes es que la gran mayoría de los migrantes al final no se quieren ir de su país, simplemente que se agotaron las oportunidades y llegaron a un momento que dijeron, ya, basta, vamos a tratar algo nuevo. Vámonos a otro lado a intentar tener un mejor futuro. Si tú ayudas o si tú buscas una manera de que la situación macroeconómica de esa nación afectada que está generando migración se mejore,
los números de migración caen, tipo, importantemente. Y ahí es la verdadera discusión y es el verdadero debate. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo a unos Estados Unidos que quiere volver a solo los Estados Unidos y solo ayudémonos nosotros. Por eso, si la OTAN quiere funcionar, que nos pague, que México pague su muro, y que también uno entiende la frustración de muchos americanos de que dicen, oye, los impuestos que estoy pagando se están yendo del país. Yo necesito y quiero eso porque quiero que aquí se reduzca la pobreza, se reduzca que se mantenga la infraestructura, que se reduzca la inflación, de que cualquier cantidad de cosas. Pero y de cierta manera siento que hay un entendimiento errado de lo que implica o lo que funciona como la globalización y también el rol histórico que ha tenido los Estados Unidos, no solo para preservar la democracia, que en algún episodio vamos a volver a tomar el tema de Ucrania, pero también las relaciones que tienen los Estados Unidos y la posición beneficiosa para tener mejores bienes y adquirir los bienes sobre la base de esos tratos que está haciendo con las naciones. No es un tema fácil. Obviamente no tenemos todas las respuestas, pero ¿qué piensan ustedes? Déjenos saber en los comentarios, pendiente de nuestras redes sociales. Vamos a organizarnos para dejarles saber cuándo va a ser ese episodio en vivo que vamos a estar haciendo, dado a que van a haber eventos importantes aquí en Florida. Entonces vamos a tener al Edu por aquí abajo. Denle like al video, compártanlo con sus amigos como siempre y por supuesto denle a la campanita como siempre dice Edu. Y sin mucho más que decir, hasta la próxima semana, muchachos. Chao. Chao, chao.